Bien, vamos en forma rápida nuevamente a recordarle, ¿ya? Y vamos a concluir hoy día este proceso. El proceso en sí habíamos dicho de que la realización de la caña está basado en la forma que esto llega a la caña, ya puede ser en forma picada, otros la ingresan en forma completa, y algunos que llegan a quemar su cosecha, la traen como caña quemada, ¿no? Y su ingreso está basado en un control de peso y más que todo referente al contenido de azúcares totales reducibles, ¿ya? En este caso se habla de los grados Brix. El estimamiento es nada más que su inserción puede ser, si no va a entrar en forma directa al proceso, se almacena en los patios, de tal manera que de ahí, como ustedes ven, usan puente grúa para transportar después la caña a la mesa que hace el transporte hacia los procesos de trituración. Si entra de forma directa, esta va directamente a la mesa, ¿no? Y esto lo habíamos visto acá, estas son las mesas de caña, ¿ya? Fíjense de que aquí hay una clasificación para caña picada y para caña entera, la mesa. Y de aquí es donde va pasando a través de un proceso de reducción de tamaño, a través de cuchillas, ¿ya? De fibradoras, de tal forma de que estos residuos aún pueden tener algunas partículas metálicas, por lo que se elimina a través de un proceso de electroimán, o como dice acá, un separador magnético. Bien, en este caso podemos ver de que se insufla vapor ya a las presiones como vemos acá, ya de 16,61 kilos, a esa presión es seguro que es un vapor sobresaturado, ¿ya? Y acá es una presión que es menor, es seguro que esta es la salida de este mismo vapor que se ha empleado, ya a una menor presión. Bien, luego tenemos de que el proceso mismo de molienda, habíamos visto de que se efectúa a través de molinos tipo rodillo, en los cuales la caña va ingresando. Ya ustedes habían hecho algunas preguntas. El por qué este sistema que tiene en serie es básicamente para ir efectuando presiones en forma simultánea, ¿ya? En cada uno de estos molinos, hasta poder extraer lo más que se pueda de jugo de esta caña desfibrada, ¿ya? Igualmente se usa bastante vapor, ¿ya? El consumo es alto, fíjense, 92,15 toneladas de vapor hora, significa 92.150 kilos de vapor por hora. Por eso es que los calderos que habíamos visto son calderos que generan vapor de 30, 60, 90 toneladas por hora. Por otro lado, habíamos visto de que es necesario ya hacer una inhibición, es decir, agregar agua, para poder extraer, fíjense, y está en el penúltimo, ya situado en el penúltimo molino, donde se agrega agua para poder aún extraer azúcar contenida en esa masa que ha pasado previamente por 3 molinos. Y bueno, por último, tenemos un bagazo que contiene todavía algo de azúcar. El 100% no se extrae, habíamos dicho, ¿no? Y una de sus compañeras, Paola Lira, preguntó o dijo de que efectivamente él había visto de que este bagazo aún contiene azúcar. Es lógico, ¿no? No se puede extraer al 100%, pero por lo menos se recupera más del 90%. Esos jugos que han sido extraídos en estos molinos pasan a través de un filtro rotatorio, es decir, de que todavía hay fibra, partículas sólidas que son separadas, de tal manera que sostienen un jugo
¿ya? Que ya tiene menor contenido de sólido, pero contiene bastante impureza. Entonces, esto pasa, ¿ya? Bueno, los que vemos son los equipos de reducción de tamaño, ¿ya? De desfiguración, de tal forma de que aquí podemos ver los molinos, ¿no? 1, 2, 3, 4, vemos acá, me imagino que era un quinto por este lado. Esto es de la empresa Guavirá, ¿ya? Entonces, ese jugo extraído es sometido a un pesaje, ¿ya? Esa es la forma de determinar, por otro lado, los rendimientos que se obtienen en el proceso a través del pesaje del jugo extraído, ¿ya? De tal manera que ese jugo, una vez que es pesado, se envía a un desarenador. Hay partículas todavía sólidas, tanto en suspensión como disuelta, y a través de la acción gravitacional sedimenta. Entonces, acá podemos hablar de un proceso de la operación unitaria 1 que corresponde a sedimentación, donde tenemos de que este jugo ya va a tener menos cantidad de sólidos, ¿ya? Y posteriormente se bombea para efectuar un tratamiento químico. Es decir, de que hasta aquí es un proceso natural. El tratamiento químico ya consiste en agregar otras sustancias que permitan la sedimentación y floculación de partículas impuras. Pero tenemos de que hay un proceso de sulfitado, que es la última tecnología desarrollada dentro de la industria azucarera, que consiste en agregar ya dióxido de azufre, es decir, queman azufre, se genera el desprendimiento de este gas dióxido, de tal manera de que en contacto con el agua forma un ácido débil. Y incluso en este trabajo podemos ver las concentraciones deseadas que deben ser controladas y que deben oscilar entre 470 partes por millón. Esto significa 400 miligramos por cada litro de agua, ya que debe ser la concentración de este ácido débil, a un máximo de 700 miligramos o 0,7 gramos por litro. Bien, desde el momento en que esta solución ácida se adiciona, ya hay un efecto de disminución de pH. De esta forma hay una preservación de este jugo, ya al disminuir el pH, a la que va a inhibir el desarrollo del microorganismo. Por otro lado, forma complejos con los azúcares, ¿ya? Y este complejo ya permite de que no se desarrollen compuestos coloreados, o sea que le transmiten ese color de lodo oscuro que habíamos visto en el video. Por otro lado, la disminución de la viscosidad ya va a influir en los rendimientos posteriores. Uno ya pasó envío y al mismo tiempo va a ayudar al proceso de cristalización. Bueno, desde el momento que hablamos acá de evitar esos compuestos coloreados generalmente los transmiten los compuestos de hierro, ¿ya? De tal manera de que es conveniente disminuir el hierro, porque de alguna forma u otra va a tener un efecto por donde fluye, es decir, el jugo, ¿no? Una vez de que se ha hecho una adición de ácido sulfuroso, o que es un ácido débil, hay que nuevamente agregar, en este caso, una base, que es la cal, de tal manera de que pueda neutralizar la acidez, ¿ya? Entonces, aquí vemos la reacción que se produce de la cal con el ácido sulfuroso, formando esta sal, el sulfato de calcio,
que lógicamente de que va a tener un efecto, ¿ya? En el sentido de que estas partículas posteriormente se alimentan, es decir, del sulfato de calcio. Bien, también otra razón por la cual se agrega cal, al igual como habíamos visto en el proceso de aceite, que tiene la finalidad de disminuir los compuestos gomosos, ¿ya? Entonces la cal reacciona con el ácido ortofosfórico y permite la precipitación de los fosfatos, ortofosfato de calcio. Y permite, debe controlarse, es decir, no es nomás adicionar la cal a troche y noche, como bien dice, sino que debe agregarse haciendo un control de que el pH oscila entre 6.8 a 7.2, es decir, 7 más menos 0.2 de rango. Aquí en esta gráfica habíamos visto de que el dióxido de azufre ya se forma con la quema de azufre, ¿ya? De tal manera que con el oxígeno forma el dióxido y, bueno, la temperatura acá vemos de que es alta, ¿ya? Y al mismo tiempo se adiciona agua caliente, de tal manera de que hay dos cosas, ¿no? La parte de gas que se formó acá de dióxido fluye hacia a través de este enfriador, ¿ya? Es decir, de que como este sublimador se calentó, es decir, sublimador significa que pasa de estado sólido a gaseoso, ¿ya? Pasa, este proceso se efectúa entre 320 y 350 grados Celsius. Y al enfriarse acá, ya con este intercambiador, sale este gas entre los 100 a 200 grados Celsius, ingresa a esta torre, y podemos decir de que es una torre de absorción con B. Esta es una operación unitaria, ¿ya? Que relaciona el contacto gas líquido. Entonces, fíjense de que este jugo que ha sido pesado ingresa por la parte superior de la torre y el gas fluye por la parte inferior. Entonces hay un contacto gas líquido, ¿ya? En la cual este gas reacciona con el agua y forma un ácido débil, de tal manera que esa solución sulfitada cae a este tanque, en la cual se inyecta cal, ¿ya? De tal manera que ese proceso de encalado se efectúa controlando el pH entre 6.8 a 7.2. Un ratito, por favor. Hola, Yasmani. Escúchame, ayer no pude ni responderte porque el decano me mandó una persona para que corrija su formato de tesis y hemos estado de las 9 hasta las 5 de la tarde. Así que ya después no quedé boca. Pero hoy día, a partir de la tarde, voy a estar libre. Ajá, y además creo que Cacho ha enviado un informe. Yo tengo que enviar informe de ese muchacho que ya era empresa su trabajo. Entonces, incluso tengo que entregar uno a mediodía. Termino mi clase. Yo pido que en la tarde voy a estar libre y voy a hacer mis informes. Porfa. No lo he mirado siquiera. Me dejó muerto ayer ese tipo. No. No hay problema. No hay problema. Los estudios de caso no es como para morirse, sino que ustedes no saben cómo lo van a plantear. Eso es lo. ¿Ya? Te ayudo en la tarde, por favor. Hola. Bueno, van a disculpar, jóvenes. Les decía de que, o sea, la gráfica
más la teoría ayuda y permite conocer rápidamente qué es lo que ocurre sin haber ido a una fábrica. Pero es lógico de que ustedes lo asimilan bien cuando estén en una fábrica de cita al tiro, se van a dar cuenta. ¿Ya? Entonces, fíjense de que acá se produce el encalado, la sulfitación de forma simultánea en este proceso, ¿ya? Entonces se logra mejorar varios parámetros, entre ellos la viscosidad, que tiene su efecto, inhibir el desarrollo de sustancias coloreadas que son causantes de problemas de incorporación posteriormente, que se atribuyen al hierro. Y este jugo que ha sido tratado por sulfitación y encalado se envía a los calentadores de jugo. ¿Ya? Entonces, aquí fíjense de que es un proceso en el cual se va calentando en forma gradual en estos calentadores, ¿ya? Que vemos acá. Aquí supuestamente vemos 4 etapas, en la fotografía vemos 3. ¿Ya? Es decir, que el jugo se calienta, si asumimos que esta es la primera etapa, ¿ya? Entonces entra el jugo acá, se calienta entre 40 a 70, en este 70 a 90, de 90 a 100 y en el último hasta alcanzar la temperatura de 100. Fábrica de caña. ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? ¿Ya? Bien. Aquí vemos de que tiene un efecto que inhibe el desarrollo de microorganismos, ¿ya? De forma precipitada, y permite la precipitación de albúminas coaguladas, ceras, grasas y grasas, ¿no? Porque no hay aire. Bien, estábamos acá. La clarificación de jugo ya es un proceso que igual con la presencia de muchas sustancias coloidales. ¿Qué significan coloidales? Significan materias en suspensión que tienen cierta granulometría que diferencian al concepto de lo que es una solución en función al tamaño del soluto. De tal manera que esto todavía está en suspensión. De tal forma que es necesario eliminarlas porque estas sustancias incrementan la viscosidad de estos jugos y melaza, van a tener una incidencia negativa en el proceso de filtración y además de ello de que estos sólidos después se van incrustando en los equipos de intercambiadores de calor como evaporadores y tacho. Entonces, y una de las incidencias más es de que tiene un efecto en el color del jugo. Consiguientemente, este proceso de clarificación, ya, fíjense, se efectúa, cuando ustedes vieron operaciones unitarias conmigo, vimos los tanques sedimentadores que tienen forma cónica. Esa forma cónica permite la sedimentación de los sólidos, ya, de tal manera que estos sedimentan en la parte inferior y se facilita su separación enviándolos después a otro tanque, ¿ya? En la cual estos sólidos que han sido sedimentados viene a ser una masa acuosa, es decir, se constituyen en lodo que todavía contienen azúcar y esto es lo que se denomina cachaza, ¿ya? El jugo clarificado, ¿ya? Este jugo clarificado, fíjense, se envía a un sistema de filtro, ya, es decir que todavía hay un proceso posterior de filtración, ¿ya? Un filtro rápido, y se obtiene un jugo clarificado que es enviado a un tanque de almacenamiento. Bien, lo que aquí vemos es de que Celato mencionaba de que se usan ciertos aditivos que son floculantes, generalmente pueden ser sulfatos, alúminas y otros,
que tienen la finalidad de formar un complejo que permite la sedimentación por la formación de masas que adquieren peso y se alimentan en la parte del fondo de estos tanques. Bien, este jugo clarificado, ya que aquí podemos ver el sistema de control en panel, ya. O sea, esta planta tiene un sistema de control en panel, como vemos acá, ¿ya? En la cual se monitorea caudales, niveles, temperatura y me imagino que también hasta concentraciones. Bien, bueno, aquí lo que vemos son los equipos que anteriormente mostramos, ¿ya? Esto de acá se constituye en el filtro, ya estos son los tanques de sedimentación, estos son los tanques donde se preparan los coagulantes y tenemos de que la cachaza, que son los lobos que contienen todavía azúcares, se pasan a un proceso todavía de recuperación de esos azúcares. Lógicamente que hay todavía ya partículas finitas que tienen que ser separadas a través de estos ciclones. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, mediante esta bomba, ya se envía los lodos a este sistema de transporte tipo Chimango y se envía a estos filtros, ya, a estos filtros donde se efectúa un vacío, ya, para poder eliminar el agua, ya, obteniéndose lo que se denomina torta de cachaza, que se constituye en un bioabono. Bueno, jóvenes, vamos a llegar hasta aquí y volvemos en 15 minutos. ¿Listo? Bueno, jóvenes, volvemos en 15 minutos. Hoy día tenemos que terminar esto. Ya los noto desesperados. Bueno, empezamos. Grave. A ver quiénes están queriendo entrar. La Leslie Morales. Bien. Antes de continuar, ya. La primera pregunta es para Nikita. Nikita, ¿cuál es la finalidad de someter a un picado a la caña? ¿Cuál es el objetivo? Buenos días, ingeniero. Que yo sepa es extraer todo el azúcar. Al reducir el tamaño y picar, lo que va a hacer es favorecer al proceso de extracción, ¿ya? ¿Para qué se agrega agua o vapor? ¿Cuál es la finalidad? ¿Alguna idea? En el proceso de entrada. A ver, Gustavo Gregorio Laime. ¿Para qué se agrega agua y vapor a la caña que ingresa al proceso de trituración? Gustavo. Ana Paula Lira, ¿para qué agregamos agua y vapor a la caña que ingresa en el proceso de picado? Yo creo que en mi opinión, ingeniero, al agregar agua, creo que hace que ayuda a que la caña se pueda extraer más el azúcar. ¿Y por qué vapor? Bueno, vayan averiguando para qué se agrega agua y vapor. El agua es para el proceso de lavado, pero el vapor
El vapor es para ayudar a disminuir la resistencia que tienen es decir, en este caso el bagazo mismo, ¿ya? Y lógicamente que la inserción del agua en la parte de la caña picada, ¿ya? Se constituye en un proceso de extracción sólido-líquido. Bien, ¿cuál es la finalidad de pasar la caña picada a los trapiches o molinos? ¿Qué operación ocurre? Alex Ávila. ¿Con qué finalidad se efectúa el proceso de reducción de tamaño? Nada. Orlando Rojas, vos me has hecho una pregunta ahí. ¿Con qué finalidad se efectúa la trituración en los molinos de la caña picada? Orlando. Nada. Qué barbaridad. Rebeca Noelia. Rebequita va a responder. Hola, Rebeca. A lo que recuerdo, ingeniero, es que usted dijo se pasa por ese proceso para la extracción del líquido de la caña. El jugo, Por los molinos. ¿Y cómo cree que se efectúa ese proceso de extracción? A través de la presión del... ¡Ay, no! Perdón. Está bien, eso es a través de la presión del que ejercen los rodillos sobre la Eso. caña. Sí, sí, exacto. ¿Ya? ¿Qué proceso posterior hay después que se recesiona ese jugo? ¿Qué es lo que hay que separar? Nils Orlando. ¿Mm? Nada. Laura Mauricio Pérez. ¿Con qué finalidad se filtra al jugo extraído de los trapiches o molinos? Para separar el sólido el sólido del líquido, ingeniero. De los jugos, ¿no? Ya. Después del proceso de filtración inicial de ese jugo, ¿cómo se separan las otras impurezas que tiene ese jugo? ¿Qué proceso se efectúa Jorge Henry Machuca? Es un proceso de sedimentación, ¿no es cierto? Es decir, de que la tierra y otras partículas más sedimentan a través de la acción de su peso gravitacional. Es un proceso natural. Después de ese jugo que ha sido, podemos decir, clarificado mediante sedimentación, ¿qué otro proceso viene para eliminar otras partículas más que están en suspensión? ¿Cómo se llama ese proceso? ¿Qué se adiciona? ¿Qué se quema? ¿Por qué se echa cal? Hay un proceso de sulfitación y después una adición de cal. Y después de ese proceso, ¿qué más hay? ¿Por qué se calienta ese jugo sulfitado y encalado? Bueno, la pregunta va para Iva. No le había dado ingreso a Carlos Mauricio.
Uy, uy, uy. Entrómelo, hija. ¿Y qué? María Taborga, ¿para qué se efectúa el proceso de sulfitado y encalado? No recuerdo, hija. Bien, para la eliminación de ciertas partículas que forman soluciones coloreadas como el hierro, disminuir la viscosidad y el encalado es básicamente para neutralizar la formación del ácido débil, formando sulfatos de calcio y los fosfatos. Después hay un tratamiento térmico. Liz Bueno Durán, ¿para qué se efectúa ese tratamiento térmico en la cual se va calentando de forma gradual el jugo hasta llegar a la temperatura de 104 grados Celsius? Para inhibir el desarrollo de microorganismos y facilitar el proceso posterior, que viene a ser un proceso de separación de partículas en suspensión a través de floculantes. Ya hay un proceso de clarificación nuevamente del jugo. ¿Listo? Pero ya en este caso se efectuó a temperatura más alta. Bien, vamos a... Tienen que ir más o menos relacionando esto porque si no, no va a poder comprender el proceso en sí. ¿Se está viendo la presentación, jóvenes? Hola. Sí, ¿Ya? Sí, se ve, ingeniero. Muy bien, Paola. Entonces, fíjense, ese jugo clarificado que ya previamente tuvo un tratamiento térmico, ¿ya? Que esto es lo que les decía a ustedes, ya ese jugo caliente en esos 4 intercambiadores pasa acá y se agrega floculante, ¿ya? Y todavía después viene una filtración a presión. Y ese jugo clarificado, ya que va a otro proceso, mientras que los sólidos que contienen todavía azúcares denominada cachaza, ¿ya? Todavía pasan a otro sistema de tratamiento, en la cual esas sustancias obtenidas que son bien finas, son aquellas que constituyen la torta de cachaza. ¿Ya? Bueno, y fíjense de que el jugo que ha sido clarificado por sedimentación, floculación y filtración a presión, nuevamente es precalentado, ¿ya? Y ese precalentamiento ya llega más o menos a la temperatura de 115 a 120 grados Celsius. Bien, vamos a ver el proceso de evaporación. La evaporación es una operación unitaria que tiene que ver con la concentración de soluciones. Ustedes algunos ya han visto en operaciones unitarias 2. Ya el efecto es de que se va eliminando el agua, ya, y se van obteniendo menores volúmenes de solución respecto a la inicial y consecuentemente al tener, si ustedes tienen 10 litros de agua y tienen 4 litros de azúcar disuelto, estamos hablando aproximadamente de, asumimos de que, pongámosle un peso de 15 kilos. Si ustedes evaporan 3 kilos de agua, entonces
en este caso el azúcar, que son los 5 kilos, y 3 kilos de agua se evaporaron, quedarían 7 más 5, 12. Si ustedes dividen 5 entre 12, ese es el peso de la solución, peso-peso. Si ustedes dividen 5 entre 10, era el peso inicial. Si después ustedes evaporan el 50% del agua, es decir, de 10 evaporaron 5, 5 más 5 sería 10 y se concentra y viene a ser una solución de 50 grados Brix. ¿Ya? Eso es lo que ocurre acá. Ya entró una solución con esta concentración de jugo y se va evaporando el agua hasta salir al cuarto efecto. Entonces, fíjense de que la concentración de este jugo puede oscilar entre 3 a 15 grados Brix, va a salir concentrado entre 60 a 70 grados Brix. Entonces, este es el proceso de evaporación. Bueno, aquí podemos ver una figura de lo que es un evaporador. ¿Ya? Aquí está la importancia que tienen los conceptos termodinámicos en cuanto a la importancia que tiene el vapor. ¿Ya? Ese vapor que ingresa a medida que pasa de un intercambiador a otro, porque aquí tenemos 4 evaporadores, va sufriendo una caída de presión. ¿Ya? Y al último se va a obtener un condensado. Bien, la clarificación del melado, ¿ya? Realmente viene a ser otro proceso más. Fíjense cómo más se observan operaciones unitarias referentes a clarificación del jugo mediante filtro, mediante proceso de cementación, uso de floculantes, uso de sustancias químicas. Esta etapa de clarificación ya del jugo concentrado, de la cual se va a obtener el azúcar, ¿ya? Se tiene de que se envía ya ese jugo a un reactor en la cual se va a dosificar ácido fosfórico. Entonces fíjense de que la adición de ácido fosfórico en este melado, que se inicia el proceso acá, de este melado sin clarificar, es de que mediante una bomba, ¿ya? Se envía y se va calentando en forma gradual este melado, ¿ya? De la cual sale de estos intercambiadores 1 y 2 a esta temperatura entre 87 a 90. Ingresa a este reactor mezclador, en la cual aquí a esta masa que se está alimentando el reactor se dosifica ácido fosfórico. ¿Ya? Y de aquí ingresa a un sistema en la cual se forma una especie de espuma que habíamos visto en el video, ¿ya? Y que contiene realmente ciertas impurezas que flotan en la parte superior. Entonces, por eso es de que aquí vemos de que hay una separación de las espumas, ¿ya? Y el jugo clarificado, ¿ya? Se envía a este tanque y de acá se envía al siguiente proceso. Lo anteriormente expuesto, fíjense de que la formación de espuma en el tanque reactor o de mezcla, por decir, se efectúa con la formación de espuma en la parte superior. Y en la fotografía de abajo, ya fíjense, este era el jugo sin clarificar, y el que está al lado derecho es el jugo clarificado con la adición de ácido fosfórico. Bueno, de acá ya ese jugo o melaza
clarificada que oscila entre 60 y 65 grados Brix, ingresa a los tachos de cocimiento, ¿ya? En los tachos de cocimiento la finalidad es concentrar más los grados Brix que estaban entre 60 y 65, llegando a concentrar aproximadamente hasta 75 grados Brix, ¿ya? Y estos tachos de cocimiento posteriormente es donde se efectúa el proceso de formación de los cristales. La formación de los cristales es una operación unitaria que se conoce como cristalización, que tiene que ver con los conceptos de solución, pero más que todo de una solución sobresaturada. Es decir, de que cuando existe un enfriamiento, los azúcares excedentes van formando de fase líquida, se van formando en fase sólida. Entonces, esa es la finalidad en este caso, de la concentración en estos tachos, ¿no? Entonces, es ahí donde se va dando lugar a la formación de los granos, ¿ya? Y bueno, posteriormente se tiene de que la concentración, en este caso en grados Brix de los azúcares, llega a 94%. O sea que hay un 6% de agua todavía. Y de aquí pasa ya a un proceso secado. Aquí lo que podemos ver ya es cómo se va efectuando el proceso de clarificación en estos tanques ya que están acá arriba, y posteriormente se envía hacia abajo la masa cocida que tiene alrededor de 94 grados Brix. Bueno, como ya se obtiene un magma que viene a ser lo que no pudo cristalizar, ya que es una solución azucarada, concentrada así, ¿ya? Se envía a esa melaza, se puede enviar para la obtención de alcohol. Bueno, aquí no voy a explicar mucho porque esta es una secuencia muy larga, ¿ya? De tal manera de que aquí, por ejemplo, la melaza que no logró cristalizar se envía a los tanques donde se adiciona levadura para la obtención de alcohol, ¿ya? Y ya acá, por ejemplo, tenemos dos tipos de azúcar. La azúcar especial, ¿ya? Y luego, si esta recibe un proceso de tratamiento, ¿ya? Entonces tenemos un azúcar refinada. Bien, por último, se concluye de que el proceso de secado se efectúa en secadores rotatorios, en la cual se fluye el azúcar, ya que tiene un 94% de azúcares y un 6% de agua. Hay que eliminar el agua a través de la adición de aire caliente. Entonces, la adición de aire caliente permite la disminución, en este caso, de la humedad relativa, y el agua pasa de los sólidos al aire, ¿ya? Bueno, y por último, tenemos un azúcar que puede tener un 99% de pureza y un 1% puede atribuirse al agua. Entonces, ya el agua pasa directamente al envasado, ¿no? Aquí, por ejemplo, el azúcar tiene una humedad elevada de 0,5 y 3%. O sea, la disminución del contenido de humedad es básicamente obtener casi un 0% de agua. El contenido de agua va a tener una incidencia negativa en el tiempo de vida útil, en el aspecto de que el agua se constituye en un elemento que permite el desarrollo de microorganismos.
Bueno, el almacenamiento de azúcar finalmente se usan sistemas de transporte, como ustedes ven acá, cintas, y se van apilando hasta alturas demasiado importantes para ocupar en este aspecto el área del almacén. El bagazo, ¿ya? Generalmente lo almacenan en la parte de la planta, en un área libre, donde se forma más o menos como montañas que les decía, ¿ya? Bueno, aquí, por ejemplo, la persona que ha hecho esta plástica incluso describe dónde se almacena el azufre, ¿no? Floculantes y otras cosas más. Bueno, esto de acá es un recálculo del secador que los estudiantes al finalizar efectúan un recálculo. Y aquí aplican las operaciones unitarias. Lamentablemente, ustedes ya no ven lo que es secado, no ven la importancia que tienen las cartas ciclométricas, la importancia que tienen las cartas ciclométricas en cuanto a los conceptos de humedad relativa absoluta y entalpía. Bueno, jóvenes, con esto hemos acabado lo que viene a ser el proceso de azúcar y vamos a entrar mañana a un balance de materia. ¿Ya? Nada raro que hasta fin de semana estén dando el parcial respecto a la evaluación de criterio 2. La evaluación de criterio 3, háganlo si es posible la otra semana, de tal manera de que quedaría para fecha 26 la defensa de las últimas unidades. ¿Ya? Si no hay ninguna pregunta, hemos concluido todo lo que es el proceso de producción de azúcar. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Ruth Vázquez, Orlando Rojas. Bueno, dos cosas. O no se me entendió o se entendió bien. Espero que sea lo segundo. Bueno, jóvenes, por favor, conéctense en pantalla. ¿Listo? ¿Se entendió Joel Torres? Sí, sí, entendido la clase. Por favor, los tres que son de Sucre vayan haciendo su proyecto que les encargué. Pueden ser de chocolates o de la fábrica de cemento francesa que ustedes la tienen allá. Y si pueden defender la próxima semana, mejor. ¿Listo? Sí, está bien. Porfa. Inge, ¿desde qué fecha va a comenzar las exposiciones? Mientras ustedes se libren la otra semana, mejor. Porque miren, esta semana imagino que vamos a terminar. Pucha, no va a quedar nada mejor si empiezan a vender, incluso si es posible, desde el miércoles o jueves. Es que son altos. Altos son. Miren, ayer mi intención era corregir los exámenes, pero me están mandando gente que tengo que corregir sus tesis y no he podido ni hacer nada. Bueno, jóvenes, Dios los bendiga.